Grandes Doctrinas Bíblicas, capítulo 8, parte 2. La Santísima Trinidad. En esta segunda parte, permítame proseguir con lo que muchos dirían que es el mayor, el más vital e importante aspecto de esta elevada doctrina de Dios, y es, por supuesto, la doctrina de la bendita y santísima Trinidad. Aún al considerar los nombres de Dios y sus distintos atributos, en un sentido nos hemos estado preparando para esta gran doctrina. Pero si admita eso o no, nadie puede leer la Biblia sin necesariamente encontrarse cara a cara con esta doctrina de la Trinidad. Ahora bien, más de una vez a lo largo de estos capítulos he dicho que me sentía como Moisés ante la zarza ardiente, y he oído una voz que me dice: «Ten cuidado, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Si hemos sentido eso hasta ahora, ¿cuánto más habremos de sentirlo al considerar esta elevada doctrina de la Santísima Trinidad? Porque es incuestionable que es la doctrina bíblica más misteriosa y más difícil de todas. No hay doctrina que nos muestre de una forma más clara lo que habíamos acordado al principio de todo: nuestra absoluta dependencia de la revelación que tenemos en las Escrituras. Ningún ser humano habría pensado la doctrina de la Trinidad. Viene directamente de la Biblia y de ningún otro sitio. El hombre ha pensado en Dios, tienen sus dioses, pero ninguno ha pensado nunca en la Trinidad. Otro comentario que haría al enfocar esta doctrina es que no cabe ninguna duda que la Trinidad es la doctrina más distintiva de la fe cristiana. Pueda que esto te sorprenda, pero espero que lo establezcamos a medida que avancemos. ¿No se te antoja, por tanto, a la luz de esto, que sea muy curioso el que oigamos tan poco de esta doctrina? ¿Por qué hemos recalcado tan poco esta doctrina? No tengo ninguna duda de que es a causa de su dificultad, de su misterio, pero eso no es ninguna excusa. Sin duda, toda doctrina que encontremos en las Escrituras debemos considerarla como proveniente de Dios, y no hay nada más importante que esto. Me temo que es otro ejemplo de la pereza que nos ha sobrevenido, el deseo de bienestar y la tendencia a basarnos en las experiencias y evitar cualquier cosa que exija un esfuerzo intelectual. Pero si hemos abandonado la doctrina de la Trinidad, ¡qué vergüenza! En un sentido, es la más elevada y la más gloriosa de todas las doctrinas, lo más sorprendente y asombroso que Dios se ha complacido en revelar en lo concerniente a sí mismo. ¿Cómo entonces enfocamos esta doctrina? De inmediato empiezo por decir que no debemos intentar hacerlo en términos de filosofía. Lo expreso de esta forma porque muchas personas piensan que pueden explicar la doctrina de la Trinidad en términos. Han empleado ilustraciones como esta. Han dicho que la doctrina de la Trinidad es comparable con el sol y con los rayos que provienen de éste. Otros la han comparado con la tierra, la semilla y la flor. Puedes ver la unidad y, sin embargo, también la división. Los tres son uno y el uno es los tres, dicen. Pero creo que todos estos intentos de comprender la doctrina de la Trinidad filosóficamente no solo no nos han ayudado, sino que probablemente nos resulten muy peligrosos. Me parece que solo podemos hacer una cosa, y es admitir que estamos ante un misterio que nos revela la Biblia. No podemos esperar a entenderlo. No podemos esperar asirlo con nuestras mentes. Se nos escapa totalmente. Simplemente debemos mirarlo con asombro, con temor, reverencia, con adoración y admirarnos de ello. Si me aventurara a decir mediante palabra filosóficamente, diría que, como ya hemos dicho de paso, la doctrina de Dios como amor, o recalcar que uno de los atributos de Dios es el amor, me parece que en sí y de por sí implica una pluralidad de personas en la divinidad. Si el Dios eterno es amor,
entonces es que siempre ha amado, antes de la creación, antes del tiempo. Pero ¿a quién ha amado? ¿No insiste esto casi necesariamente en la Trinidad? Y eso es realmente lo que la Biblia enseña. Las tres benditas personas de la Trinidad se han amado entre sí perfectamente desde la eternidad. Pero no necesita siquiera aceptar eso. Simplemente lo propongo como una sugerencia de paso. Volvamos atrás y consideremos la palabra, y descubramos lo que la Biblia misma tiene que decirnos. Advertirás que al examinar de principio a fin, no encontrarás que se haga una sola afirmación acerca de esta doctrina. En ninguna parte de la Biblia encontrarás una afirmación de que Dios sea tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero implícitamente, la doctrina de la Trinidad, como a continuación veremos, se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se sugiere en todas partes y en los lugares más inesperados e imprevisibles. Pero antes de dar esa evidencia, permítanme asentar ciertos aspectos de vital importancia en relación con esto. La doctrina de la Trinidad no significa que hay tres dioses, el llamado triteísmo. Debemos hacer esta declaración negativa porque los unitarios siempre están dispuestos a culpar a los cristianos de creer en tres dioses. Dicen: vosotros nos llamáis unitarios, nosotros os llamamos triteístas, con vuestra doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En realidad estáis hablando de tres dioses. Ahora bien, nosotros rechazamos el triteísmo completamente. A lo largo del Antiguo Testamento se recalca concretamente que solo existe un único y verdadero Dios. Podemos leer: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Ese era el mensaje que se repetía constantemente a los hijos de Israel, y era absolutamente esencial, por supuesto, porque los hijos de Israel eran la única nación del mundo a la que esta información y este conocimiento había sido revelado. Estaban rodeados de naciones que creían en una variedad de dioses. El problema en el tiempo del Antiguo Testamento era el del politeísmo. La gente creía en distintos dioses de la paz y la guerra y otros: Baal, Acera, Júpiter, Marte, Mercurio, todos estos distintos dioses. Y por encima de todo lo demás, los hijos de Israel recibieron el llamamiento de proclamar la unidad de Dios y el hecho que únicamente existe un solo Dios. Nuestro Señor, en efecto, dijo lo mismo cuando empleó las palabras: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. No dos. Luego encontrarás que Santiago también se refiere a esto. Dice: tú crees que Dios es uno. Santiago 2:19. Así que entonces, al considerar esta gran y bendita doctrina de la Trinidad, entendamos finalmente o no lo que estamos diciendo, debemos seguir diciendo que no creemos en tres dioses. Hay un solo Dios. En segundo lugar, establezco este postulado: si bien Dios en su naturaleza más íntima es uno, sin embargo, existe como tres personas. Ahora bien, ya estamos metidos en problemas, ¿no es cierto? ¿No quieres preguntarme en este momento: ¿estás diciendo que hay tres personas distintas en su esencia? Si lo estás, entonces debe de haber tres dioses. A lo que respondo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuál es, por tanto, el problema? Bien, el problema una vez más se debe a la deficiencia del lenguaje. Tenemos que hablar de personas, porque no somos capaces de pensar en una categoría mayor que la de personas. Y al pensar en personas, pensamos en individuos, y lo estamos separando. Pero la forma en que la Biblia emplea esas expresiones obviamente significa otra cosa. Yo no pretendo entenderlo, nadie lo entiende. Durante siglos, las mayores mentes de la Iglesia han estado esforzándose por resolverlo, intentando explicarlo, y no lo pueden entender. No pueden hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Dicen que Dios es uno, pero sin embargo ese Dios que es uno, en su naturaleza más íntima existe como tres personas.
Quiero citar la declaración de la famosa Confesión de Fe de Westminster con respecto a esta doctrina. En la unidad de la divinidad hay tres personas, en una sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te recomiendo que consigas un ejemplar de la Confesión de Westminster. Encontrarás alguna de estas grandes definiciones en su expresión más conveniente. Eso es lo que dice acerca de esta gran doctrina de la Trinidad, que pudo expresar de esta forma: el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. No son dioses, sino el mismo Dios en esencia, el mismo ser eterno es Padre e Hijo. Debemos decir lo siguiente: el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Juan nos lleva a hacerlo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Parece contradictorio, pero es cierto. Eso es lo que estoy intentando decir. El Verbo es Dios al igual que el Padre es Dios, y sin embargo, no hay dos dioses, hay una sola divinidad. Por otra parte, te recuerdo que nuestro Señor dijo: yo y el Padre uno somos. También encontramos que el apóstol Pablo dice: Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. En Colosenses 2:9 Pablo dice: en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Luego en Tito 2:13 se nos dice que debemos buscar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. No solo el Padre es Dios, sino que el Hijo es Dios. Hay afirmaciones explícitas de eso. Pero no solo eso. No se puede leer los Evangelios sin encontrar que se atribuyen al Señor Jesucristo atributos que solo pueden encontrarse en Dios. Su eternidad, por ejemplo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. No duda en decirlo. También está su santidad y su vida. Nuestro Señor dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Y también dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso solo es cierto de Dios. Luego está su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreo 13:8. Puede que recuerdes que vimos eso al considerar los atributos de Dios. A continuación está su omnipotencia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Nada es imposible para Él. Luego está su omnipresencia. He aquí, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Su omnisciencia. Jesús lo sabía todo, nada se le escondía. Él sabía lo que había dentro de una persona y no necesitaba que nadie se lo dijera. Puedes leer Juan 2:25. Conocía los pensamientos de las personas. Podía decir a Natael: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Juan 1:48. Podía leer las imaginaciones y los pensamientos más profundos de los hombres y las mujeres. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas subsisten por Él. Él tiene el derecho, dice, de juzgar. Juan 5:27. Y Él será el juez. Puedes ver que los atributos de la deidad y la divinidad se atribuyen libremente a Él. De este modo, decimos que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Pero debemos decir también que el Espíritu Santo es Dios. ¿Recuerdas las terribles palabras que empleó Pedro con Ananías y Zafira? Dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3 y 4. ¿Has estado mintiendo? Dijo, al Espíritu Santo, y al mentir al Espíritu Santo has mentido a Dios.
Luego nos habla en el Nuevo Testamento de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nuestro Señor dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12:31. Y se ve lo mismo en los pasajes paralelos. También está la fórmula bautismal que se utiliza al final del Evangelio de Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y la bendición apostólica dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Como se ve, la Biblia afirma que el Espíritu Santo, de la misma forma que el Padre y el Hijo, también es Dios. También hay muchos otros ejemplos en las Escrituras de referencias entre sí de las tres personas. Se puede encontrar al Señor refiriéndose al otro Consolador, Juan 14:16, a quien Él y el Padre van a enviar. Hay quienes han intentado negar la doctrina de la Santísima Trinidad de la siguiente manera. Dicen: no hay tres personas, solo hay una persona, solo hay un único Dios, pero ese Dios puede revelarse en distintas formas. Una vez se reveló como el Padre, en otras ocasiones se reveló como el Hijo, y otras veces como el Espíritu Santo, e intentan utilizar analogías humanas para ayudarnos a entenderlo. Dicen, por ejemplo, que el mismo hombre puede ser un marido, un padre y un predicador, una persona en tres relaciones. Pero la Biblia rechaza todo eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son simplemente modos en los que Dios se manifiesta. No, son tres personas de la divinidad. Las personas se refieren unas a las otras. Cristo habló de las otras personas y se refirió a ellas no hablando de sí mismo, sino de las otras personas en la Santísima Trinidad. Rechazamos cualquier enseñanza acerca de la existencia de un solo Dios que se manifiesta en estas distintas formas. Más aún, esto se puede probar de una manera bastante concluyente, puesto que encontramos que las Escrituras nombran a las tres personas juntas. Por ejemplo, cuando la Virgen María recibió la anunciación del nacimiento de su Hijo, se mencionaron las tres personas: el poder de Dios, el poder del Espíritu y el poder del Hijo que habían de nacer. Lucas 1, del 26 al 38. Esto lo vemos de nuevo en el bautismo. El Hijo estaba en el río, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 13 al 17. Luego, en relación con esto, estudia muy cuidadosamente los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. En Juan 15:26 lo encontrarás perfectamente expresado de la siguiente forma: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí el Hijo habla del Consolador, a quien el Padre va a enviar. Y de nuevo quisiera recordar la fórmula bautismal y la bendición apostólica. Hasta en el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo y acerca de Dios. No esperaríamos encontrar expuesta la doctrina de la Trinidad de una manera tan clara como en el Nuevo Testamento, por el motivo que ya he dado: la constante amenaza del politeísmo. Pero además de eso, obviamente, no podía haber una doctrina completa y explícita de la Trinidad hasta que el Hijo apareciera encarnado y hasta que hubiera enviado al Espíritu Santo. Fue solo entonces cuando el hombre pudo recibir la doctrina, y hasta ahora, como ya hemos visto, es una doctrina santa y misteriosa y difícil de asimilar. Pero está ahí en el Antiguo Testamento. En el primer capítulo de Génesis encontraremos la doctrina de la Trinidad con bastante claridad si la buscamos. Tomemos el nombre de Dios, Elohim. Es un término plural. Dios habla de sí mismo en plural. ¿Recuerdas lo que dice acerca de la creación del hombre en Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen.
¿A qué se debe eso? Solo hay una explicación adecuada. Se debe a la bendita y santísima Trinidad. Luego, cuando el hombre hubo pecado, se dice de él en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Y luego, en relación con la Torre de Babel, en Génesis 11:7 leemos, descendamos y confundamos allí su lengua. Y más adelante en Isaías, capítulo 6:8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Como puede verse, estos términos mismos sugieren la Trinidad. Luego, como se recordará, en uno de los primeros capítulos nos referimos al ángel del pacto, a quien tantas referencias se hacen en el Antiguo Testamento, y nos vimos llevados a la única conclusión posible. Ese ángel del pacto no es otro que el propio Señor Jesucristo. Sí, Él se reveló de esta forma. No era su encarnación, fue una teofanía, una aparición del Hijo como el ángel del pacto. Y recordarás también las referencias del Espíritu Santo que se remontan al principio de Génesis. Se nos dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Fue el Espíritu el que capacitó a los profetas para que hablaran. Fue el Espíritu el que vino a Bezalel y le capacitó para la compleja obra de la construcción del tabernáculo. Éxodo 35, del 2 al 5. De esta manera se puede ver que hay una riqueza de enseñanza con respecto a esta gran doctrina de la Santísima Trinidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Permítanme hacer una última pregunta. ¿Cuál es la relación entre las tres personas? La respuesta en las Escrituras es que son coeternas, sin una subordinación como tal. Cuando al Hijo se le llama el Hijo, no significa que esté subordinado o que sea menos que el Padre. El hecho de que Él sea su Hijo significa que es igual al Padre. Él es la imagen misma de la sustancia, Hebreos 1:3, no subordinada a Él o distinta a Él. Él es lo mismo que el Padre e igual a aquel de quien es Hijo. Puedo resumirlo de este modo. La Trinidad ha existido en la divinidad desde toda la creación. Una declaración del credo atanasiano con respecto a esto da una definición perfecta. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses sino un Dios. El Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo Señor, puesto que la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor. La misma verdad nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores, y en realidad nunca se puede ir más allá de eso. La verdad bíblica, la verdad cristiana, insiste en que nuestra afirmación sea que hay tres personas y sin embargo no digamos que hay tres dioses. Este es un gran y eterno misterio. Y en muchos sentidos este es el aspecto más glorioso de esta doctrina. Aunque las tres personas de la Trinidad son iguales y coeternas, para el propósito de nuestra salvación tenemos lo que a veces se ha dado a llamar la Trinidad económica. Se hace una división entre las tres personas, y a efecto de esta obra y de esta salvación hay una especie de subyugación de las tres personas. El Padre crea, el Padre elige, el Padre planeó la salvación, el Padre envió al Hijo para que efectuara esta salvación, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que aplicara la salvación. Ese es un pensamiento asombroso, que estas tres benditas personas de la bendita y santísima Trinidad hayan dividido su obra de este modo para mi salvación. El Hijo se ha puesto a disposición del Padre, y el Espíritu se ha puesto a disposición del Padre y el Hijo. El Espíritu no habla de sí mismo, sino que testifica del Hijo. El Hijo no habló de sí mismo, sino que recibió sus palabras y sus obras del Padre, aunque Él era igual y eterno. La Trinidad económica. En un sentido, si bien podemos decir que fue el Padre el que envió al Hijo,
y el Hijo el que vino e hizo la obra, y el Espíritu el que la aplicó, al mismo tiempo debemos decir esto: Dios estaba con ellos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5:19. Había una especie de división en la labor, y sin embargo, una unidad en el propósito y una unidad en todo el desempeño del cometido. Dije cuando empezamos que nos estamos acercando al mayor misterio de la Biblia y de la fe cristiana. Permíteme rogarte que no intentes comprender todo esto en tu mente. Nos corresponde a nosotros, como humildes y pequeños hijos, recibir la verdad tal y como ha sido revelada, levantarnos en adoración, alabanza y asombro. Está por encima de nosotros, y todo es cierto especialmente para nosotros y para nuestra salvación.